Buenas tardes, jóvenes. Bueno, vamos a comenzar hoy a ver el material de movimiento oscilatorio. Nosotros nos inscribimos manualmente en la plataforma. Preguntas, ¿ya pueden entrar a la plataforma? Sí, profe, ya no, Sí, profe. no tengo problema. Yo sí. Ok, está bien, perfecto. Si es que yo les envié la clave para que ustedes se autoinscribieran, pero parece como que el sistema no los deja. Entonces, yo le dije a mi asistente que nos pusiéramos a hacer eso ayer en la mañana, nos pusimos a meter a todos los estudiantes. Bueno, está bien. Hoy vamos a comenzar a ver el capítulo 15, que es el de movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio, o también le dicen MAS, un más. Movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces es un movimiento repetitivo o un movimiento de vaivén que lo estudiamos, por ejemplo, cuando tenemos un bloque que está pegado a un resorte. Entonces tenemos un bloque de masa M, ¿verdad? Y una constante K. ¿Ok? Y cuando el bloque está en su posición, digamos que el resorte no está estirado, entonces ese bloque decimos que está en la posición de equilibrio. A esa posición la llamamos X igual a 0, la posición de equilibrio. Ok, a partir de ahí, algún agente externo, por ejemplo, alguna fuerza que uno le aplique al bloque, lo estira, ¿verdad? O lo comprime, cualquiera de las dos situaciones, y lo suelta. Entonces él comienza a hacer un movimiento de vaivén, ¿verdad? Entonces el desplazamiento máximo con respecto a la posición de equilibrio se llama la amplitud. Entonces esa amplitud hacia la derecha sería más A. Y hacia la izquierda sería menos A. Entonces, ¿qué es la amplitud? Es el desplazamiento máximo que logra la partícula con respecto a la posición de equilibrio. Y eso es un movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, recordemos la ley de Hooke, ¿verdad? La ley del resorte que decía que la F, la fuerza que ejerce el resorte, es igual a menos K por X. Tiene un comportamiento lineal, ¿verdad? Donde la K es la constante del resorte. Y la X, en este caso, es el desplazamiento que efectúa el cuerpo en un instante de tiempo dado. ¿Ok? Es decir, esa X es máxima cuando es igual a la amplitud, ¿verdad? Si yo quiero saber cuál es el valor del desplazamiento máximo, pues es más menos A. Ya sea hacia la derecha, ¿verdad? Cuando se está moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces eso es un movimiento armónico. Entonces vean que el bloque en ese movimiento de vaivén se está acelerando. ¿Ok? Entonces yo puedo utilizar la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas en X es igual a masa por aceleración en X. Y la fuerza que voy a tener es menos K por X. Únicamente, ¿verdad? Y eso es igual a M por AX. ¿Ok? Vean que aquí en el movimiento armónico simple se le llama simple porque no hay fricción. Entonces vean que aquí podemos considerar este sistema como un sistema aislado cuando está haciendo esa oscilación. Un sistema aislado. ¿Ok? Y entonces al ser un sistema aislado, también se cumple la ley de conservación de la energía mecánica. Bueno, y entonces volviendo aquí, la única fuerza
que está actuando sobre el bloque, es la fuerza que ejerce el resorte. Y esa fuerza se le llama una fuerza de restitución. ¿Por qué de restitución? Porque tiende a colocar o a poner el bloque en la posición de equilibrio. Es decir, en la posición en la que se encontraba antes de que se le aplicara una fuerza para desplazarlo de esa posición. Entonces, por eso a esta fuerza se le llama una fuerza de restitución. Y entonces de aquí, esta ecuación, vean que yo la puedo escribir así, m d2x dt2, la aceleración, ¿verdad? Y paso el kx del otro lado a sumar, más kx igual 0. Y ahora lo que hago es que voy a dividir entre m en ambos lados. Y me queda esta ecuación. Finalmente me queda esto. D2x dt2 más k entre m. ¿Ok? Y eso es lo que se llama la ecuación del oscilador, que funciona para todos aquellos cuerpos que estén efectuando una oscilación. No necesariamente tiene que ser un resorte, ¿verdad? Podría ser otra cosa, podría ser ¿cómo se llama? Podría ser una bola que esté moviéndose en una cuneta, ¿verdad? Pero que esté haciendo ese movimiento de vaivén. ¿Ok? Entonces, a este cociente de aquí, al K entre M, se le llama omega cuadrado. Entonces, esta ecuación todavía la podemos escribir más sencilla. Podemos escribirla así, d2x, que es aceleración, ¿verdad? dt2 más omega cuadrado x igual a 0, en donde omega es la raíz cuadrada de k entre m. Y esta ecuación es la que ya le llaman también la ecuación del oscilador. Okay, es una ecuación diferencial de segundo orden que pues más adelante ustedes la van a resolver en el curso de ecuaciones diferenciales. Ahí le dan métodos para resolverla. Nosotros aquí en la Física General 2 lo que queremos más bien es adoptar una solución y con ella resolver los problemas. Entonces, aquí no nos interesa tanto hallar la solución, sino que ya el libro se la da la solución. ¿Ok? Entonces, es lo que voy a escribir ahora. Voy a escribir ahora la solución de esa ecuación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Cuál era el nombre de la ecuación otra vez, profe? Se llama la ecuación del oscilador. Ok. Si hay algún estudiante del grupo 3, yo le mandé el enlace para que se conectaran ahora, porque en la mañana me fue imposible. No logré conectarme a la clase. Entonces, ni modo, será el jueves de ahí empezar a ver el material. Pero entonces les mandé el enlace para que, pues, el que pudiera, ¿verdad? Porque yo sé que quizás en la tarde la mayoría están tomando otro curso, ¿verdad? No sé, pero del que pueda, que no pierda la clase del todo. Voy a volver a escribir esta ecuación aquí en esta esquinita de aquí. Esta es la ecuación del oscilador. D2x dt2. Y como les digo, no solo funciona para un bloque pegado al resorte, se pueden resolver más problemas, ¿verdad? Una cantidad más amplia de problemas. Y la omega es K entre M raíz. Bien, les decía que vamos a poner la solución de esta ecuación. Esa solución se la dan ahí en el libro, en la página 388. Esta solución es x de t es igual a multiplicado por coseno de omega t más phi. Esa es la solución del oscilador. Entonces, vean que ya hay algunas cantidades que son conocidas. La x es la posición, ¿verdad? Que es una función del tiempo. La a mayúscula es la amplitud y esa solución puede ser un seno o un coseno. Es decir, en algunos otros libros, por ejemplo, usan seno, ¿verdad? Dependiendo del autor. Entonces, si lo están estudiando,
en algún otro libro que tengan por ahí y les aparece seno, simplemente es que el autor de ese libro lo adopta así, pero no quiere decir que es un error. Ok, entonces la diferencia entre seno y coseno es que son dos funciones trigonométricas que están desfasadas un ángulo de pi medios, ¿verdad? Entonces, pues, si usted quiere pasar la solución de coseno a seno, pues tiene que tomar en cuenta ese desfase de pi medios. ¿Dónde lo toman en cuenta? ¿Dónde lo tienen que sumar o restar? Aquí, en este símbolo que está aquí, que ya vamos a decir que es cada una de esas cosas. Entonces, esto es amplitud. ¿Qué unidades tiene? Pueden ser centímetros, metros, milímetros, dependiendo de el sistema que se esté estudiando, ¿verdad? La omega no es velocidad angular, es frecuencia angular. En este capítulo se llama frecuencia angular. ¿Qué unidades tiene la frecuencia angular? Radianes sobre segundo. ¿Ok? El t es el tiempo, ¿verdad? El instante en particular. Y el phi, esta letra aquí, se lee phi, es lo que el libro le llama como el ángulo de fase, que es una constante. ¿Ok? El ángulo de fase, lo dice. O la constante de fase también. Entonces, el argumento de esta función está en radianes, ¿verdad? Entonces, cuando usted use la calculadora, tiene que tener el cuidado de poner su calculadora en modo de radianes para que pueda efectuar los cálculos. Entonces, esta es la solución del oscilador. Esa ecuación que está ahí. ¿Ok? Y entonces, el movimiento periódico, perdón, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Es decir, es un vaivén que tiene una regularidad, es decir, se repite, de tal manera de que tiene un periodo. Y ese periodo lo vamos a calcular con esta fórmula. T mayúscula, ¿verdad? De periodo es igual a 2pi entre omega. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene el periodo? Segundos. También tiene frecuencia. La frecuencia la denotamos con la letra F minúscula y es el inverso del periodo. Entonces, cuidado, no confundan frecuencia con frecuencia angular, que es la omega. ¿Ok? Esta frecuencia está en hertz y este periodo está en segundos. Entonces, si combinamos las dos, también tenemos que omega es 2pi por la frecuencia. Que ya eso ustedes lo conocían, ¿verdad? Porque ya en movimiento circular por ahí se usan unas fórmulas parecidas a estas. Solamente que aquí tiene otro significado, ¿verdad? Que no lo vayamos a confundir con velocidad angular, ¿verdad? De física 1. Y bueno, si usted tiene la posición, pues puede también calcular la velocidad. ¿Cómo calculo la velocidad? Derivo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la velocidad del oscilador, Vx de t, pues saco la derivada de x respecto de t. ¿Qué sería la derivada? Sería la derivada de coseno menos seno, ¿verdad? Entonces sería menos omega por a por seno de omega t más phi. Okay, y si quiero la aceleración con respecto al tiempo, es la derivada de la velocidad con respecto a t. Si quiero la aceleración en función del tiempo. Entonces vuelvo y derivo esto. ¿Qué sería entonces ahora? Menos omega cuadrado a coseno de omega t más phi. Y ahí tengo velocidad en metros sobre segundo. ¿Ok? Y también tengo aceleración en metros sobre segundo cuadrado. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda, me dicen, ¿verdad? Bien. ¿Qué más les iba a decir?
Bueno, esto es lo más importante, ¿verdad? También están los valores máximos. Los valores máximos son los valores absolutos. Entonces, cuando nos dicen que calculemos la velocidad máxima únicamente es omega por A. Y si nos dicen que calculemos la aceleración máxima es omega cuadrado por A. Vean que ya no uso ni seno, ni tampoco coseno, ¿verdad? Ni tampoco los menos. Entonces, cuando me dicen que calcule un valor máximo, me está diciendo que utilice alguna de estas dos fórmulas. V máximo o A máximo. Omega por A, omega cuadrado por A. La otra cosa es que vean que en el movimiento, en el oscilador, uno puede escribir la aceleración como una función de la posición, ¿verdad? Porque vean la aceleración es omega cuadrado por A coseno de omega t, pero vean que precisamente esto que voy a encerrar en un cuadrito, en un rectangulito, eso es la posición. Entonces yo también puedo escribir la aceleración, o sea, puedo estudiar la aceleración como una función de la posición, diciendo que es omega cuadrado por x. Y eso es lo que vemos experimentalmente, ¿verdad? En el laboratorio. Eso es lo que queremos muchas veces en un experimento de este tema, comprobar que la aceleración es directamente proporcional a la posición recorrida por un bloque que esté pegado a un resorte, ¿verdad? Y la constante de proporcionalidad es precisamente el cuadrado de la frecuencia angular. ¿Ok? Ahora vean que la fuerza y la posición siempre apuntan en sentido contrario, como vectores, ¿verdad? Cuando el resorte cuando el bloque se está estirando el resorte, ¿verdad? El bloque se desplaza a lo largo del eje X positivo, pero la fuerza está actuando ¿para dónde? Hacia el eje X negativo. Y al revés, cuando el bloque está comprimiendo el resorte, ¿qué pasa? El bloque se está desplazando en la posición del X negativo, pero la fuerza del resorte está actuando ¿en qué dirección? En el eje X positivo. Entonces, por eso es que de ahí sale ese menos, ¿verdad? Porque ese menos lo que dice es que hay una relación de sentidos inversos entre la fuerza que ejerce el resorte y el desplazamiento del bloque. ¿Está bien? Bien, no solo vamos a estudiar el bloque pegado al resorte, resulta que hay muchos otros movimientos que se comportan como un movimiento armónico simple. Y precisamente esa es la parte que nos interesa, que usted pueda estudiar un sistema, ¿verdad? Un problema dado y que le pueda aplicar esto mismo, sin que necesariamente sea un bloque pegado a un resorte. ¿Ok? Entonces, otros ejemplos. De movimiento armónico simple pueden ser el que les mencioné al principio, ¿verdad? Puede ser una bolita, ¿verdad? Que esté en una cuneta, ¿verdad? Como que sí, o un balín en una especie de palangana, ¿verdad? O de taza. Entonces uno suelta el balín aquí, ¿verdad? ¿Y qué hace el balín? Rueda, ¿verdad? O resbala, dependiendo, ¿verdad? Pero por lo general rueda, si hay fricción, y entonces hace esto. Eso es un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? ¿Y cómo yo sé? Bueno, porque una de las características del movimiento armónico simple, y eso lo piden en una pregunta en la plataforma, es que su amplitud sea pequeña. Si la amplitud es grande, ya no se trata de un movimiento armónico simple. Si yo cojo la bolita y la suelto más arriba, desde más arriba, ya la amplitud de la oscilación es mayor. Entonces ya eso no es un movimiento armónico simple. ¿Está bien? Igual, si yo le aplico una fuerza demasiado grande al bloque pegado al resorte, lo que va a pasar es que muy probablemente deforme el resorte permanentemente. O ya el movimiento no sea ese movimiento de vaivén repetitivo. Entonces, para que sea un movimiento armónico simple, su amplitud tiene que ser pequeña. ¿Está bien? Entonces, Profe, dígame. una consulta, es que se me pegó un momentito, pero nada más para preguntarle, abajo de velocidad máxima, aquí a la derecha, ¿qué dice? Solo para tomar el apunte. Omega por A.
¿Y abajo qué es, la perdón? aceleración máxima, omega cuadrado por A. O sea, cuando le piden los valores máximos, es sin el seno y sin el coseno y sin los menos. Ah, ok, muchísimas gracias. Con gusto. Bien, entonces, otro movimiento, les decía, de un movimiento armónico simple es, por ejemplo, una regla o un metro, ¿verdad? Que usted tenga y lo pone, digamos, lo pone en un clavo, ¿verdad? Por ejemplo, un metro de esos de madera y se guinda por ahí en alguna pared, y se desplaza un poquito, es decir, se levanta un poquito de la posición vertical que ocupa, que tiene, perdón, ¿verdad? Y entonces uno lo levanta y vemos que hace este movimiento. Pero la amplitud, en este caso, el ángulo, es pequeñito. Cita es pequeño. Entonces, es un movimiento armónico simple. Bueno, la otra cosa es que les dije que la energía mecánica se conserva en un movimiento armónico simple. Entonces, porque no hay fricción. Entonces, la energía en un oscilador, la energía mecánica en el oscilador armónico, se puede calcular así. Energía mecánica en un oscilador armónico. E es igual a 1/2 de K por A cuadrado. Esa es la energía mecánica. La cinética, la potencial, no, la mecánica, que es la suma de la cinética más la energía potencial. ¿Ok? Que en este caso esa energía potencial es elástica. ¿Ok? Entonces vean lo que pasa. Yo puedo coger 1/2 de K cuadrado y igualarlo con 1/2 de mvx cuadrado, que es la energía cinética, más 1/2 de kx al cuadrado. Y ahí tengo una ley de conservación para osciladores armónicos. ¿De acuerdo? Entonces esta es la energía mecánica, esta es la cinética y esta es la potencial elástica para una posición dada, ¿verdad? Una posición arbitraria, ¿verdad? Y vean que la caja pegada al resorte tiene una amplitud máxima, que pueden ser, no sé, 3 metros, pero una posición intermedia puede ser x igual 1.1 o 2.3, ¿verdad? Es un valor que está entre el x0, que es la posición de equilibrio, y la amplitud, que son 3 metros. ¿Ok? Entonces, yo puedo estudiar también ese movimiento de vaivén repetitivo por métodos de energías, o sea, utilizando esta ecuación. Y el otro caso, ¿cuál es? Por métodos cinemáticos, que son las ecuaciones que había escrito anteriormente, ¿verdad? Posición, velocidad, aceleración. Ok, entonces hay problemas que se pueden resolver dependiendo de los datos, ¿verdad? No todos siempre son así, pero hay algunos problemas que se pueden resolver. El mismo problema se puede resolver por cinemática o también se puede resolver por energías, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un problema para aplicar esto. Profe, Sí, creo que hay una pregunta en el chat. voy. Dice, ¿cuál sería el rango para decir que es pequeño? Ok, sí, buena pregunta, claro. Bueno, en el caso generalmente los problemas que vamos a resolver son con ángulos que no pasan de 10 grados. Por ejemplo, el caso de la varilla esta o del metro, el ángulo aquí pequeño es algo entre 5 y 10 grados máximo, ¿verdad? Más o menos. O si no, el problema le da el valor del ángulo. Pero de todos modos, ya ahora que vamos a ver estos problemas, vamos a hacer una aproximación. Y es que cuando el ángulo es muy pequeño, el seno del ángulo o la tangente del ángulo se parece al ángulo, ¿verdad? Es una cosa que aprende uno en cálculo. Entonces, ya el modelo que vamos a desarrollar presupone eso siempre, para que todos los problemas que resolvamos con ese modelo ya no nos tengamos que preocupar por averiguar el valor del ángulo. Bien. Bueno, ok, vamos a hacer un problema.
Profe, una pregunta. Sí. Ahora que ya nos matricularon en el entorno virtual, ¿cuándo va a subir las clases? Eh, bueno, probablemente mañana o el miércoles me siente a subirlas porque tengo como, ¿cuántas clases? Como 7 clases de la semana pasada. Así que, es decir, tienen que estar por ahí de martes o mañana o el miércoles ya tienen que estar disponibles. Ok, muchas gracias. Sí, con gusto. Profe, Sí, dígame. perdón, aprovechando la pregunta de la compañera, yo me metí a mediación y también ya me aparece el curso, pero Sí. tenía una consulta porque me sale, digamos, dice Física General 2001. Ajá. Es como si yo estuviera en el grupo 1, pero en realidad yo matriculé con usted, entonces quería Eh, hacer esa consulta. sí, algo me dijo el asistente por ahí que está muy desordenada la plataforma. Pero Daisy, es que ayer los inscribimos, eh, o sea, ya están adentro de la plataforma, pero los grupos míos son el 3 en la mañana, ¿verdad? Y el 9, que damos ahora en la tarde, pero sí no sabría decirle por qué, porque ya varios me han dicho eso, de que sale el 001, pero realmente no sé. Profe, hablando de eso, ¿no es que están haciendo solo un grupo para todas las físicas y están separando como las cosas no sé, por material o así? Eh, no, es que el coordinador no me ha dicho, no nos ha dicho nada de eso. Lo que él dijo fue, lo último que dijo fue que muy probablemente íbamos a tener que incluirlos a ustedes manualmente. Entonces yo por eso la semana pasada me esperé hasta el puro final a ver si el sistema ¿cómo se dice? Los jalaba, pero ya el sábado me di cuenta que no, y por eso fue que los metimos. Pero es decir, no, la plataforma es una sola para toda la cátedra de física 2, ¿verdad? Sí, profe, Profe, y yo también aprovechando estoy las en el grupo 01, ¿Cómo dice? que a mí también me parece como que estuviera matriculado en el grupo 01. Ujú. Sí, voy a revisar, pero sí, es decir, no sé qué es lo que está pasando ahí con esa plataforma, tengo que preguntarle al coordinador. Lo importante es que ya están, es decir, que ya tienen acceso a ella, o sea, que ya van a poder ver las clases y pueden bajar algún material que se, que se coloque ahí. Yo las clases probablemente se las envíe al correo institucional porque nos pidieron que no subiéramos clases a la plataforma porque se recarga demasiado. Es decir, el semestre pasado estaba muy lleno. Entonces el estudiante, entre tanta cosa, ¿verdad? Más bien no sabe qué estudiar, ¿verdad? Hay mucha información, más bien, ¿verdad? La otra cosa, que antes de que se me olvide, vean que la primera prueba está para la otra semana, pero la otra semana, revisando, es semana 1 y en semana 1 se pueden aplicar pruebas. Entonces ese quiz muy probablemente lo van a pasar al lunes 26. Todavía no es oficial porque estoy esperando confirmación del coordinador, pero probablemente lo pasen al lunes 26 para que sepan, ¿verdad? Profe, y Ujú. entonces igual lo que usted dijo que nos iba a escanear también lo va a mandar por el correo. ¿Los qué? ¿Los qué? Lo que nos iba a escanear. Sí, no, eso sí lo voy a poner ahí en la plataforma. Los Ah, resúmenes ok. y eso. Eso sí lo voy a poner en la plataforma porque es un material en PDF. Los videos es lo que les voy a enviar en un enlace al correo. profe, y otra pregunta también de esto. Ah, Digamos, los links de las clases, ¿usted igual los va a seguir enviando por correo o ya que estamos en la plataforma, los va a poner en la plataforma? no, se los voy a enviar al correo institucional. Ah, Como les envié hoy la invitación de la clase, así les envío el link. Pongo clase el lunes tal y ahí va el enlace para que usted vea la clase. Profe, yo sí me recuerdo, yo había llevado el curso el año pasado. Ajá, Yo recuerdo que era un grupo, o sea, era un sitio para todos los grupos y se dividían pues el material que fuera para el grupo, decía grupo 3, grupo ajá, ajá. 5, Sí, pero también sí se era puede un así. solo sitio.
Yo recuerdo que era 1, entonces es que yo creo que la gente está esperando un sitio por aparte para el grupo. Pero yo creo que si es el mismo coordinador, creo que no va a pasar. No, 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 o sea, es el mismo entorno para todo el mundo, ¿verdad? Ahora, yo puedo en ese entorno hacer una carpeta, por ejemplo, y particularizarla de manera de que solo ustedes, los del grupo 9, por ejemplo, vean lo que yo pongo ahí. Esa es otra opción. Yo pongo Sí. ahí, esa es una forma de hacerlo también, ¿verdad? Sí, es que yo creo que la gente se refiere a tener un sitio para solo el grupo 9, digamos. Pero sí, ya de experiencia yo sé que es un solo sitio. Sí, es una sola plataforma, es un solo sitio el que hay. Y ahí todo el mundo hace carpetas y, ¿verdad? Y suben material. Entonces, yo siempre subo todo, o sea, pongo todos los videos ahí, todo. Pero esta vez nos dijeron que no lo pongamos ahí porque se recarga demasiado el entorno. Entonces, lo que voy a hacer es eso, o hago una carpeta que solo la puedan ver ustedes, los del grupo 9, el 03. Tengo que sentarme con el asistente a ver cómo vamos a gestionar esa plataforma. Bueno, vamos a ver. Este es un problema de ahí, de un libro de los que se han usado en la cátedra. Dice así, es un bloque de 1.55 kilogramos que se desliza sobre un plano horizontal, ¿verdad? Sin fricción. Se encuentra conectado a un resorte horizontal con una constante K igual 2.55 newton sobre metro. Se jala el bloque hacia la derecha, ¿verdad? Una distancia de 5.75 centímetros. Y entonces le dice, y se libera a partir del reposo. ¿Ok? Se jala aquí y se libera. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿cuál es la velocidad del bloque? 1.5 segundos después de que se libera. ¿Cuál es la velocidad? Cuando t es igual a 1.5 segundos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, entonces, para resolver este problema, yo parto de la solución del oscilador, que ya es conocida. ¿Cuál es la solución del oscilador? X de t, yo puse coseno, ¿verdad? Pero, digamos, para que ustedes vean, yo puedo usarla con seno. Voy a poner a seno de omega t más phi. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es que voy a evaluar el problema en las condiciones que me lo están poniendo, ¿verdad? Es decir, ya yo tengo la posición, ¿verdad? Entonces calculo la velocidad. ¿Qué sería la velocidad? La velocidad sería omega por A por el coseno de omega t más phi, ¿verdad? Y ahora uso las condiciones del problema. ¿Cuál sería? Bueno, en x igual, x evaluado en 0, uso la primera ecuación, si quieren la numeramos, la 1 y la 2. Entonces, x evaluado en 0 tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a multiplicado por el seno de ¿quién? De omega por 0 más phi. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría a por seno y eso tiene que ser igual a ¿quién? Cuando yo lo libero aquí, en este momento es que comienzo a contar el tiempo. En t igual 0 lo comienzo a contar. Entonces, en ese momento, ¿a qué distancia está del origen? A una distancia d. Y ahí tengo la primera ecuación. ¿Dudas de esa parte? Vamos a volver a leer el problema. Dice un bloque de 1.55 kilogramos que se desliza sobre un plano horizontal sin fricción. Se encuentra conectado a un resorte horizontal con una constante de resorte que es igual a 2.55 newton sobre metro. Dice, se jala el bloque hacia la derecha, una distancia de igual 5.75 centímetros.
y se libera a partir del reposo en t igual 0. Entonces vean lo que yo estoy haciendo. Yo cojo la primera ecuación y la evalúo en x de 0. Porque yo sé que x de 0 es ¿quién? Es la d. ¿Y por qué yo sé eso? Bueno, porque ahí es que comienza a efectuarse el movimiento, ¿cierto? Entonces en t igual 0 está a una distancia d de la posición de equilibrio. ¿Ok? Y lo mismo hago ahora con la ecuación de velocidad. Con esta. Entonces, voy a hacerlo por aquí. V de 0, lo evalúo en 0. Va a ser igual a ¿qué? A omega por A por el coseno de omega por 0 más phi. ¿Está bien? Y eso me va a dar omega por A por el coseno de phi. ¿Y eso es igual a qué? ¿Qué sería igual a esto? ¿Quién me dice? Cuando yo jalo el bloque y lo estiro, en el momento en que lo suelto, que lo libero, sale con velocidad inicial que 0, ¿verdad? Sale de 0. Entonces esto realmente, esta Vx de 0 es la V0 inicial. Y esto es igual a 0. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones. ¿Cuáles son esas ecuaciones? A por seno es igual a D. Y omega por A por coseno es igual a 0. Y de esta ecuación, de la segunda, ya me doy cuenta de que esto lo puedo pasar a dividir y me queda que coseno de 0, coseno de zeta es igual a 0. Y la única posibilidad aquí es que zeta sea pi medios. Entonces ya tengo zeta. Y ahora vengo y sustituyo en esta ecuación. Entonces cuando hago d igual seno de pi medios y lo multiplico por a, esto me da 1. Entonces d es igual a a. Ok. Y ya de ahí tengo la velocidad. Voy a escribirla aquí. La velocidad sería Vx de t para cualquier instante, ¿verdad? Va a ser entonces va a ser menos omega por d seno de perdón, coseno. Menos omega por d coseno de positivo de pi medios de omega t más pi medios. Y ya con esta ecuación yo puedo calcular la velocidad para cualquier instante t. Me están diciendo que haya la velocidad en el instante 1.50. Entonces lo que tengo que hacer aquí es sustituir dentro del argumento el t 1.5. ¿Está bien? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, ¿podría explicar otra vez por qué era que A seno de phi era igual a D? ¿Por qué es igual a D? Bueno, porque el problema me dice textualmente, la redacción dice que se jala el bloque, ¿verdad? Se jala, se estira, ¿verdad? Hasta una distancia de 5.75 centímetros. Entonces, en esa posición yo comienzo a estudiar el movimiento, ¿cierto? Porque ahí es que se jala, ¿verdad? Se estira, se jala el bloque y se suelta. Entonces, en el momento que se suelta, es donde yo empiezo a estudiar el problema. Entonces, las condiciones iniciales son, en t igual 0, el bloque está a ¿cuánto? A d igual 5.75 centímetros de su posición de equilibrio. Entonces, estos problemas, uno tiene que usar la redacción para, digamos, ¿cómo se llama? Plantear las ecuaciones en la situación inicial que se lo presenta. Porque una vez que yo lo suelto aquí, imagínense lo que uno se lo imagina, ¿verdad? Usted jala el bloque y como que le toma una foto,
¿verdad? Pero enseguida que usted lo suelta, el bloque ya comienza a hacer esto. Comienza a hacer el movimiento de vaivén, perdón, hace el movimiento de vaivén, viene para acá, ¿verdad? Vuelve para allá. Entonces, yo lo tengo que estudiar a partir de algún, es decir, tengo que comenzar en algún sitio a estudiarlo. Entonces, donde lo comienzo a estudiar es en el momento en que el bloque se libera, ¿verdad? Entonces, al liberarlo, yo uso esta ecuación. X de 0 es la posición inicial de t igual 0. ¿Quién es? D. ¿De acuerdo? Y el 0, este término se va, solamente queda. Gracias, profe. Bueno. Ok, entonces ya, Profe, dígame. ¿me puede explicar un toquecito donde sacó pi medios? Donde saqué pi medios. Ajá, allá, antes de... De las dos ecuaciones, cogí esta. Y Ajá. omega por A, coseno de 0 es igual a 0. Porque la velocidad inicial es 0. O sea, sale del reposo. Ajá. Y entonces omega por A lo paso a dividir. Y entonces me Ok. quedaría 0 entre omega por A, que sigue siendo 0. Ya. Y ahora le saco, ¿cómo se llama? Saco el ángulo, La calculo el inversa. ángulo. ¿Cuál es el ángulo Bueno. cuál es el ángulo para que el coseno me dé 0? La única posibilidad es que el ángulo sea pi medios. Ok. Ajá. Y entonces ahora me vengo aquí a esta ecuación y ya puedo calcular lo que me están pidiendo. Me están diciendo que calcule la velocidad. ¿En qué? En 1.5. Entonces yo voy a sustituir. ¿Quién es omega? Omega es raíz de k entre m. Que en este caso sería, la k me dijeron que era 2.55, es un dato del problema, y la masa es 1.55. Multiplicado por, esa es la omega, y la d, ¿quién sería? Los 5.75. Se lo voy a pasar a metros. 0.0575 metros. ¿Verdad? Multiplicado por quién? Por el seno de K, sí, de 2.55 entre 1.55 por 1.5 más pi medios. Bueno, si ustedes quieren, calculan el omega antes, ¿verdad? Yo es que lo estoy poniendo todo, lo estoy metiendo todo de una vez ahí, ¿verdad? Y aquí me falta un menos, ¿verdad? Le he botado un menos. Porque es la velocidad, ¿verdad? A ver. Sí, me falta un menos ahí, ¿verdad? Que no lo puse. Déjenme ver que estoy poniendo seno. Ah, no, perdón, coseno es, ¿verdad? Es coseno. Lo estoy poniendo mal. Uy, coseno es, ahora sí. Y lo evalúo, ¿verdad? Y eso me da, a mí me dio, tal vez si lo hacen a alguien ahí para que lo verifique, ¿verdad? En 1.5 segundos a mí la velocidad me da menos 6.92 metros por segundo. Quiere decir que en ese instante el bloque se está moviendo hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. Se está moviendo hacia la izquierda, ¿verdad? Porque recuerden que el signo me da el sentido de la velocidad, ¿verdad? Entonces en t igual 1.5, el bloque se está moviendo con una velocidad de menos 6.92 metros por segundo. Y puedo también calcular la posición, no me la piden, pero la puedo calcular porque me vengo a esta fórmula, ¿verdad? Y sustituyo el 1.5 aquí. Y me da también la posición en la que se encuentra con respecto a la posición de equilibrio. ¿Está bien? ¿Dudas?
Bueno. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro si no hay dudas. Estos problemas siempre, en esta parte siempre se resuelven así, ¿verdad? Es decir, se llaman problemas con condiciones iniciales. Entonces uno tiene que leer el problema, ¿verdad? Y sacar la información. ¿Qué le dice, verdad? O sea, uno se imagina el problema como que si le toma una foto y entonces se imagina que en T igual, en, T en tal instante está en tal posición y tiene tal velocidad. Entonces muchas veces esos datos algunos se los dan para que uno arme el sistema de ecuaciones. Pero el procedimiento siempre es así, es decir, usted arranca por la ecuación, la solución del oscilador. ¿Con qué? ¿Con seno o con coseno? Con lo que usted quiera. Le tiene que dar lo mismo. La única diferencia es que hay un desfase de pi medios. Vean, por ejemplo, aquí, en este caso. ¿Qué pasa si yo hubiera querido escribir la solución con seno? ¿Qué hago? Simplemente pongo seno aquí y le quito el pi medios. Porque yo sé que seno y coseno están desfasados pi medios. Pero eso tampoco uno está obligado a hacerlo. Porque no hay ningún problema en la plataforma que le diga que pase de seno a coseno. Es decir, usted arranca con la solución que usted desee, ¿verdad? Por ejemplo, el Segway tiene coseno, pero yo aquí lo hice con seno, para que ustedes vieran que es arbitrario, ¿verdad? Es decir, si lo hace de las dos formas, le tiene que dar lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver este. Dice, voy a hacer el dibujo y después lo leo. Es un resorte vertical. Y vamos a ver, esta es la posición X igual 0. Y de aquí para abajo hay 20 centímetros. Sistema de referencia XY. La Y negativa es para abajo. Y tiene 100 gramos de masa. Y el resorte de la K son 5 newtons sobre metro. Ok, entonces voy a leerlo. Dice, un bloque de 100 gramos cuelga de un resorte, cuya constante de fuerza es 5 newtons sobre metro. Ahora, si vean las condiciones de frontera, le dice, en T igual 0, ¿verdad? Que es donde se comienza a estudiar el movimiento, en T igual 0, el bloque está a 20 centímetros bajo la posición de equilibrio y moviéndose hacia arriba. ¿Okay? Con una velocidad de 200 centímetros sobre segundo. Entonces, ¿qué hago yo en el dibujo? Yo me imaginé que por aquí está la posición de equilibrio y en T igual 0 está a 20 centímetros por debajo de esa posición de equilibrio y se está moviendo hacia arriba con una velocidad de 200 centímetros sobre segundo. Y como yo sé que es hacia arriba, esa velocidad es positiva. ¿Está bien? Ok, entonces ahora le dice, la pregunta es, ¿cuál es la rapidez del bloque
cuando el desplazamiento del equilibrio es de 30 centímetros. ¿Cuál es la rapidez del bloque cuando el desplazamiento del equilibrio es de 30 centímetros? Positivo, ¿verdad? Entonces, si son 30 centímetros positivo, ¿qué le está diciendo en ese momento? ¿Qué interpretaría? ¿Qué Que va interpretaría? para arriba. Que está a 30 centímetros de la posición de equilibrio. O sea, yo me imagino que es algo así. O sea, si esta es la donde está guindando, me imagino que el bloque, el resorte se comprimió mucho, ¿verdad? Y está como por aquí, a 30 centímetros de la posición a 30 centímetros de la posición de equilibrio. ¿Cierto? Porque la pregunta le dice así, ¿cuál es la rapidez del bloque cuando el desplazamiento del equilibrio, ¿verdad? O a partir del equilibrio, o sea, de x igual 0, es de 30 centímetros? Y se lo da positivo. O sea, yo interpretaría que está por encima, ¿verdad? Entonces ahí le está diciendo que cuál es la velocidad. La cosa es que yo no sé si va para arriba en ese momento o viene para abajo. La única forma de darnos cuenta es cuando calculemos cuando hagamos todo, ¿verdad? Si nos da positivo, quiere decir que en ese momento viene bajando, ¿verdad? Y si nos da negativo, perdón, si está negativo, quiere decir que viene bajando, ¿verdad? Y si está positiva la velocidad, quiere decir que todavía va subiendo, se va moviendo hacia arriba. ¿Ok? Bueno, entonces, yo parto de la solución del oscilador. X de t es igual a seno omega t más phi. Y la velocidad sería Vx de t, sería entonces omega por a, por el coseno de omega t más phi. Entonces ese es mi sistema, digamos, de arranque, de salida. Y le pongo las condiciones. Dice que en t igual 0, sustituyo aquí, x de 0, voy sustituyendo, ¿qué me queda? Es la posición inicial, y esto es a por el seno de phi. Y Vx evaluado en 0, que es la Vx sub 0, ¿verdad? Es a omega por el coseno de phi. Y esta ecuación le llamo 1 y esta le llamo 2. ¿De dónde la saqué? Desde aquí, usando las condiciones de equilibrio. Claro, ahora yo tengo que identificar quién es x0 y quién es b0x, ¿verdad? Hasta ahí está bien. Sí. Entonces, yo necesito calcular el ángulo, ¿verdad? Porque igual que en el problema anterior, el ángulo, la constante de fase, nos va ayudando a resolver el problema. Entonces, siempre la constante de fase sale de dividir esta ecuación entre esta, porque vean que arriba es seno y abajo es coseno. Entonces, si yo divido 1 entre 2, sen sobre cos me da tan, ¿verdad? Entonces, vean que yo puedo despejar el ángulo de aquí, que sería zeta. Sería la tangente inversa de quién? De omega x0 entre b0x. Lo que hice fue que dividí esta entre esta. Entonces se cancelan los a y paso este omega de este lado. Y me queda tangente a la menos 1. Y ya ahí sustituyo los datos que tengo. ¿Quién es x0? ¿Quién es x0? Es la posición que me da el problema. Son 20 centímetros. ¿Positivo o negativo? Negativo. Porque vea que está por debajo de la posición de equilibrio. Entonces tengo que ponerle en negativo. ¿Quién es el B0? X. Es la velocidad en ese instante. Me dijeron en el problema que se va moviendo hacia arriba con 200 centímetros por segundo de velocidad. Y ya calculé el ángulo con eso. La constante de fase sería, estoy usando
cita, pero es phi, ¿verdad? Es tangente inversa de omega, que es la raíz de K entre M. El K son 5 y la M eran 100 gramos, que eso hay que pasarlo a kilogramos, 0.1. Y eso lo multiplico por menos 20 y lo divido entre 200. Profe, los 200 no hay que pasarlos a metros. No, porque esto está en centímetros y esto está en centímetros por segundo. Entonces se cancelan las unidades de centímetros. Y ese ángulo a mí me dio en radianes, ¿verdad? A mí me da menos 0.6155 radianes. Ok. Y bueno, ya con eso yo me puedo devolver y calcular la amplitud. ¿Qué sería la amplitud ahora? Es el x0 dividido entre seno de phi. Entonces el x0 es menos 20 centímetros, ¿verdad? Entre seno de menos 0.6155. Y ahí me da la amplitud en centímetros. La amplitud me da más 34. Bueno, no hace falta ponerle 34.6 centímetros. O también 0.3464 metros. Ya tengo la amplitud. Y ya con eso, ya puedo formar la ecuación de velocidad, que sería la velocidad Vx de t, es entonces, ¿qué? Es omega por a por coseno de todo eso, ¿verdad? Y ya lo tengo, porque sería entonces 0.7, sería entonces 0.34, ¿verdad? 64 metros, ¿verdad? Aquí está en metros, lo pasé a metros, por la omega. Y la omega es 5 entre 0.1 raíz cuadrada. Eso yo lo hice aparte y me da 7.071. Esos son radianes sobre segundo por el coseno de 7.07 por t menos 0.6155. Y ahí tengo ya la ecuación para velocidad para cualquier instante t. ¿Verdad? Entonces se puede simplificar un poquito más, ¿verdad? Vx de t y hago esa operación, 0.3464 por 7.071, eso me da a mí 2.45 metros sobre segundo por coseno de 7.071 t menos 0.6155. Bueno, aquí lo que hice fue nada más multiplicar esto por esto, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué hago ahora? Vean que me pide la velocidad, vean el problema, ¿verdad? Me dice que, el problema lo que dice es que calcule la velocidad cuando, ¿cuál es la rapidez? Dice, ¿cuál es la rapidez del bloque cuando el desplazamiento del equilibrio es de 30 centímetros? Y vean que aquí yo tengo la velocidad en función de ¿quién? Del tiempo. Pero para eso me dan los 30 centímetros. Para que entonces yo de ahí halle ¿qué? El instante de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? De los 30 centímetros los igualo a la ecuación de posición. Porque yo sé que si yo pongo el 30 aquí, ese t, ese instante t, es el instante que necesito para sustituirlo aquí. ¿Está bien? Entonces yo lo que hice fue que cojo los 30, que me los dan positivos, ¿verdad? Asumo que está por encima de la posición de equilibrio, porque de otra forma le tendrían que decir que es negativo, ¿verdad? Para darle a entender o decírselo textualmente, ¿verdad? Literalmente decirle, el cuerpo está a 30 centímetros por debajo de la posición de equilibrio, para que entonces usted tome ese 30 como menos 30.
pero ya la redacción le dice que está a 30 centímetros y creo que lo dice por encima de la posición. Bueno, no se lo dice, pero le dice que es positivo. ¿Está bien? Entonces, vean lo que voy a hacer. Cojo el 30 y lo igualo. 30 lo igualo a ¿quién? A A por el seno de omega t más phi. Y ya todo lo tengo, ¿verdad? Tengo la A, tengo el omega, y de aquí saco el instante de tiempo. Ok, entonces lo que tengo que hacer es despejar esto, ¿verdad? Despejar el t. Ese t va a ser seno a la menos 1, seno inverso, ¿verdad? De 30 entre 34.64, ¿verdad? Menos, cuidado, menos 0.6155, ¿verdad? Cuidado, se le va a hacer menos, entre 7.071. Y de ahí saco el tiempo. Y ese tiempo da 0.2352 segundos. Y ahora sí, ese tiempo vengo y lo meto aquí. Ahora hago Vx evaluado en 0.2352. Y lo meto aquí en esa T con el cuidado de que tenga la calculadora en radianes y ahí me da la velocidad. 122.85 centímetros por segundo, perdón, 38 centímetros por segundo. O si quiere lo pasa a metros, ¿verdad? Como esté la opción, ¿verdad? Lo divide entre 100, ¿verdad? Si quiere tenerlo en metros, ¿verdad? Que sería 1.22 metros por segundo. 1.224 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, cuando despejó el phi del sistema de ecuaciones, ¿cómo hizo para que le quedara la tangente inversa ahí arriba? Lo que hice fue que lo que me queda es esto. Me queda, divido una ecuación entre la otra, x0 entre b0x. Y aquí me queda ¿qué? Me queda a seno de phi entre a omega cos de phi. Entonces, cancelo las a y el omega que está dividiendo lo paso, bueno, está aquí, lo paso de este lado, entonces me queda omega x0 b0x y aquí me queda seno entre seno. Nos dijeron por ahí, nos contaron que era tangente, ¿verdad? Y ahora lo que hago es que saco seno inverso, digo tangente inversa. Y sería tangente inversa ¿de quién? De omega x0 entre b0x. Y omega es la raíz de k entre m, que son datos que se los da el problema, ¿verdad? Le da la k y le da la masa. Ok, sí, listo. Sí, solo se dividen y se despeja. Correcto, sí. Siempre es así. De hecho, el libro en la página, ¿cómo se llama? Ya le digo. En la página, digamos, en la página 391 le explica lo de las condiciones de frontera. Y entonces ahí ellos ya tienen la fórmula, digamos, despejada para la tangente. Más, ni siquiera la deducen, sino que una vez la ponen, ¿verdad? Siempre que, obviamente, estemos estudiando el instante en el que empieza el movimiento, t igual 0. Profe, Sí. ¿qué libro está usando usted? Yo tengo la página 391 y no habla de condiciones de frontera. De ahí la 10ª edición, esta. En la página 391 le pone las condiciones después del párrafo que dice examen rápido, le pone las condiciones abajo, x de 0 y b de 0. O sea, estoy usando la 10ª, ¿verdad?
la más nueva, digamos. Ok. En general, las ecuaciones estas se pueden operar con todas las operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación y división, porque sí, digamos, la técnica que usó está todo claro, nada más que sí se pueden operar de cualquier manera. Sí, digamos, desde el punto de vista del álgebra, las manipulaciones son estas, ¿verdad? Por ejemplo, dividir seno sobre coseno, que es tangente, ¿verdad? Y saber despejar un ángulo, ¿verdad? Que una vez que tiene uno esto, el ángulo es la tangente inversa o el seno inverso, básicamente, ¿verdad? Y la ecuación de la solución del oscilador, uno la arranca como uno quiera, con seno o con coseno. O sea, el problema le tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Solamente Ok. que el ángulo de fase, la constante de fase va a ser distinta, ¿verdad? Va a ser pi medios más grande o pi medios más pequeño. Ok. Sí, profe, yo tengo la 9ª edición. ¿Hay algún Es problema? lo mismo, entonces quiere decir que es lo mismo. Está en una página desfasada, pero tiene que estar ahí. Es más, la 9ª edición, no me publique, ¿verdad? Pero no, para mí la 9ª edición es mejor que la 10ª. Ok, sí, es que yo tengo este libro y no le veo sentido comprar la 10ª. Sí, sí, Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Lo que cambia es que las listas de problemas, eh, ¿cómo se llama? Obviamente las cambian porque si no nadie compra el libro, ¿no? No es un sí, negocio. sí, sí, Pero digamos, la 10ª edición, yo la veo inclusive mejor redactada, más completa. la 9ª. La 9ª, perdón. La Ok. 9ª me gusta más a mí, pero aquí esto es, ¿verdad? Es decir, uno, como es un curso de cátedra, No, todo bien, por eso era que no encontraba la página que sí, usted seguro está citó. más adelante o más atrás, pero está ahí en las páginas donde están esas Listo, ecuaciones. Sí, todo bien. bueno. O sea, el problema parece complicado, pero no lo es. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es, primero, asegurarse que leyó bien y entendió la redacción, ¿verdad? Porque la redacción le dice, en t igual 0, el cuerpo está a tanto de la posición de equilibrio, o sea, del x0, y se mueve hacia la derecha, o está bajando, o está subiendo con una rapidez de tanto. Ese está subiendo, está bajando, se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, es para que uno le ponga el signo. ¿De acuerdo? Eso sí no se lo dice el problema, porque son vectores, entonces tenemos que ponerle el sentido. Por ejemplo, si yo aquí dejo botado, no le pongo el menos al 20, ya está, no me dio, ¿verdad? No me dio nada, porque, o sea, me va a dar otra cosa, porque estoy suponiendo que el cuerpo, si yo hubiera dejado aquí positivo, estoy suponiendo que el cuerpo está por encima de la posición de equilibrio. Y realmente en el instante en que me lo presentan, donde le toma la foto, está por debajo de la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces, por eso estos problemas no le dan dibujo. Entonces es bueno que usted se haga un dibujito. O sea, que ojalá que pueda imaginárselo, ¿verdad? Antes de comenzar a hacer el álgebra. Profe, Sí. en este caso particular no era importante el signo en el resultado final, ¿verdad? Porque la rapidez no tiene dirección, entonces eso no se hubiera considerado. No, sí es importante. Fue que no lo dije, más bien, gracias por recordarme. Realmente esto es un más. Y lo que estamos viendo en el problema es que a 30 centímetros por encima de la posición de equilibrio, el cuerpo se está moviendo hacia arriba. ¿Cómo yo lo sé? Porque la velocidad me dio positivo. Ok, en ese caso, si hubiera sido que va para abajo, obviamente es negativo, o nada más se puede poner hacia abajo, especificarlo. Igual en este ejercicio se puede poner hacia arriba, y ya con eso sí, Sí, se obvia el más que usted puso. exacto. De hecho, ni siquiera tiene que poner o sea, ni siquiera tiene que escribirlo. Nada más que hay preguntas en la plataforma. Ok, las preguntas en la plataforma no son tan largas como estas. Son preguntas generalmente mucho más cortas, porque recuerden que son preguntas de marca con X. En la plataforma no le va a salir un problema así, ¿de acuerdo? Porque esto es para un problema de desarrollo, de un examen de desarrollo. Yo hago estos así un poco más complicados porque pues quiero tratar de que cuando usted vea uno más fácil le sea más rápido la solución. Pero digamos, en la plataforma algunas veces son problemas cortitos, pero tal vez algo conceptual. O sea, es usar las condiciones de frontera rápido y que usted calcule la velocidad. Y tal vez la velocidad le da positivo. Entonces le preguntan, el bloque se mueve a la derecha, se mueve hacia abajo, se mueve a la izquierda. Es para que uno concluya que como la velocidad es positiva, de acuerdo a la redacción del problema, se está moviendo hacia arriba o se está moviendo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, es muy importante aquí ponerle los signos a la V,
y a la posición. O sea, localizar la posición de equilibrio, ¿verdad? Porque si uno deja un signo botado aquí, ya está, el problema no le dio, ¿verdad? O sea, le da otra cosa. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver ahora vamos a ver los péndulos. Y el jueves hacemos problemas de eso. Entonces, los péndulos le comienzan ahí hablando del péndulo, el péndulo simple, que también le llaman el péndulo matemático. El péndulo simple. Pues el péndulo simple básicamente es una masa que está atada a una cuerda. Entonces esta es la vertical, esta es la posición de equilibrio, digamos, ¿verdad? Y esta es la cuerda. Entonces el ángulo es pequeño. ¿Para qué? Para que cumpla con esto. Seno de zeta es aproximadamente zeta. Ya se lo incorporamos. La suposición la incorporamos en el problema. Para no tener que estarnos preocupando por resolver cualquier péndulo, sino que ya en el péndulo simple asumimos que el ángulo es pequeño y eso lo dejamos en claro diciendo que seno de zeta se aproxima a zeta. Entonces, en el libro hacen una serie de, digamos, de deducciones, ¿verdad? Pero a la ecuación que se llega, básicamente, es a esta. D2 zeta, DT2, G entre L, zeta igual a 0. Esa L es la longitud de la cuerda. Y la partícula tiene masa m, pero la masa no nos interesa, es decir, no se utiliza. Entonces, después de algunas consideraciones del movimiento armónico simple, se llega a esta ecuación que ustedes ven aquí. Vean que tiene la misma forma que la del oscilador. Voy a escribirla aquí a la par. La del oscilador que es D2X, DT2, ¿verdad? Más K entre M, X igual 0. Vean la ecuación. Es exactamente la misma, ¿verdad? Matemáticamente hablando. Por supuesto, las cantidades físicas involucradas son distintas, ¿verdad? Aquí está la longitud de la cuerda y la aceleración de la gravedad, y aquí está la constante del resorte y la masa del bloque. ¿Ok? Pero matemáticamente, esta ecuación es la que ustedes en ecuaciones diferenciales, el profesor se la va a escribir así. Y segunda más B, Y. ¿Ok? Donde B es una constante que puede ser G entre L o K entre N. Entonces en ecuaciones, al profe de ecuaciones no le interesa para qué sirve, ¿verdad? Porque lo que quiere es un método para solucionarlo, ¿verdad? Pero entonces vean que en nuestro caso, en física, como supusimos oscilaciones pequeñas, ya yo sé que esto de aquí es omega cuadrado. ¿Ok? Entonces en un péndulo simple, omega siempre es la raíz de ¿quién? De G entre L. Y el periodo, que es 2pi entre omega, va a quedar así, 2pi raíz de L sobre G. Entonces vean que el periodo de un péndulo simple no depende de la masa. ¿Ok? La masa que está colgando aquí no es un factor importante cuando la oscilación es pequeña.
Y cuando hablo de la oscilación me refiero al ángulo. Zeta es pequeño. ¿Ok? O sea, no se levanta mucho, sino que es un poquito lo que se desvía de la vertical y se suelta. Entonces hace un movimiento así, como un reloj de péndulo. ¿Ok? Entonces vean que el periodo de un péndulo simple depende de quién. Depende de la longitud de la cuerda y de la aceleración de caída libre. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que necesitamos conocer, la longitud de la cuerda y la G, para poder calcular ese periodo. Y en el caso del oscilador, que no la escribí, ¿cuál es el periodo? Es 2pi entre raíz de K entre M. Que esto sería 2pi raíz de, dele vuelta a las letras, ¿verdad? M entre K. Y ahí tengo el periodo para un oscilador. Bueno, ambos son osciladores, solamente que yo me refiero al oscilador al que vimos originalmente, ¿verdad? El que vimos de primero, que es la caja pegada a un resorte. ¿Verdad? Ese es el que yo le digo el oscilador. Pero realmente el problema del oscilador involucra estos casos. También el péndulo simple, también es un oscilador. ¿Está bien? Pero el libro lo refiere así, lo identifica. Le dice que el bloque pegado al resorte es el oscilador armónico. ¿Ok? Pero esto también es un movimiento armónico simple. ¿Verdad? Porque desviamos el péndulo, la cuerda, un ángulo muy chiquitillo con respecto a la vertical. Y obtuvimos una solución igual a la del oscilador. ¿Está bien? Ok. Entonces, ese es el péndulo simple. Vamos a ver ahora el otro péndulo. ¿Ese hay alguna duda? No. Bueno, vamos a ver el otro péndulo. El otro péndulo se llama el péndulo físico. Péndulo físico. El péndulo físico ahora es un cuerpo rígido, no es una cuerda, sino ahora es, con respecto a la vertical, lo que tenemos es un objeto con una forma arbitraria, tiene un centro de masa, ¿verdad? Y lo desviamos también un ángulo chiquitillo para que seno de zeta se aproxime a zeta. O sea que ya incorporamos ese efecto. ¿Ok? Entonces esto es un cuerpo, ¿verdad? Rígido. Puede ser una tabla, puede ser una regla, un metro, una esfera, cualquier cosa, cualquier cuerpo que tenga dimensiones, ¿verdad? Lo que llamamos en física general 1 un cuerpo rígido. ¿Ok? Y el periodo ahora para el cuerpo rígido, perdón, para el péndulo físico, el periodo igual llegan a una ecuación muy similar. D2, D2T, D2 zeta, DT2 más MGD entre la I por zeta. Vean otra vez la ecuación. Otra vez es igual a esta. Y es igual a esta. O sea, matemáticamente tiene la misma forma. ¿Verdad? Solamente que ahora las constantes cambian. Aquí es entre L, aquí es MGD, ya les voy a decir que es cada una de esas cosas, entre I, que es la inercia. ¿Ok? Y el periodo ahora es 2pi raíz de I entre MGD. Entonces vean que las ecuaciones son muy similares. ¿Por qué? Porque es un oscilador armónico también. O sea, estamos suponiendo oscilaciones pequeñas. ¿Okay? Entonces vamos a ver esta ecuación. En esta ecuación, la M que ustedes observan ahí es la M del cuerpo rígido. En el libro usa M minúscula, pero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque M minúscula en física general 1 lo reservamos ¿para qué? Para partículas, ¿verdad? Y la M mayúscula la usábamos en la mayoría de los problemas para cuerpos rígidos, o sea, cuerpos que tienen dimensiones. Entonces, el libro le pone M minúscula, pero no me gusta. Yo prefiero la M mayúscula para ayudarme a mí a recordar de que se trata de un cuerpo que tiene dimensiones. ¿Ok? La G es la aceleración de caída libre. La D
es la distancia del pivote al centro de masa. El pivote donde está colocado donde el clavo, digamos, donde se pegó para que se balancee, esa es la distancia del pivote, que yo le llamo P, le pongo una P mayúscula, al centro de masa, a este punto, que es el centro de masa del cuerpo. ¿Ok? Y la I es el momento de inercia. Es el momento de inercia. ¿Ok? Y la D es distancia, centro de masa, pivote. El pivote es el clavo, ¿verdad? Es decir, el puntal donde uno colgó el cuerpo, ¿verdad? Imagínense un metro, ¿verdad? Ese es un péndulo físico. ¿Ok? Ahora, aquí hay que tener cuidado en dos cosas, que en los libros no lo dicen. Curiosamente, yo me siento a leer esas secciones y no lo dice, ¿verdad? No se los dice. Lo primero es que la M es la masa total. Eso quiere decir que aquí usted tiene que poner la masa de los cuerpos rígidos que estén colgando del pivote. Por ejemplo, si yo tengo una varilla con dos bolas metidas en la varilla, que eso es un cuerpo rígido, pues entonces yo aquí abajo tengo que sumar la masa 1 más la masa 2. ¿Ok? Es la masa total que esté balanceándose en ese cuerpo rígido. ¿Ok? Y la otra cosa es que la inercia es la inercia usando el teorema de ejes paralelos. La inercia en P, en el pivote, es la inercia del centro de masa más M por D cuadrado. ¿Se acuerdan de este teorema? Teorema de ejes paralelos, que lo vieron en Física General 1. Bueno, aquí hay que volverlo a usar. Y otra cosa es que aquí hay que muchas veces primero calcular el centro de masa antes de calcular el periodo, ¿no? Porque por lo general le piden que calcule el periodo del objeto, ¿verdad? Que se esté balanceando. Entonces, muchas veces el cuerpo no es homogéneo. Es decir, el centro de masa no está en el centro geométrico del cuerpo. Entonces hay que hacer un pequeño calculito primero para ubicar el centro de masa y después de eso calcular lo que le estén pidiendo. Pero no es nada del otro mundo, es los centros de masa que ustedes ya aprendieron a calcular en física general. ¿De acuerdo? Bien, entonces no se les olvide, esa inercia es la inercia con respecto al pivote. Entonces es usando el teorema de ejes paralelos. Y la masa ahí abajo es la masa total de todos los cuerpos que se estén balanceando y que formen ese sistema de conjunto, ¿verdad? Ok, y vamos al otro péndulo. Este es el físico. Me falta uno más, que es el péndulo de torsión. El péndulo de torsión es una varilla, ¿verdad? De algún material, puede ser cobre o alguna aleación, y abajo, en la parte de abajo, se le pega o se sujeta un cuerpo rígido, como por ejemplo un disco. Ok, entonces el disco está soldado fuertemente al extremo inferior de la barra, y la barra a su vez está pegada al techo. Quiere decir que cuando usted intenta torcer eso, ¿verdad? Aplicarle un momento de torsión, un torque, ¿qué va a pasar? Que es demasiado rígido, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo que va a hacer cuando usted lo intenta desplazar es un ángulo también muy, muy pequeño. Un zeta pequeño, y le volvemos a aplicar lo mismo. Seno de zeta se parece a zeta si ese ángulo es pequeño. O sea, imagínese una rueda o una barra, una llave de esas que usan los mecánicos en cruz, ¿verdad? Pegada a otra barra, y usted intenta torcerla y no va a poder porque está soldada, ¿verdad? Entonces, cuando usted la suelta, va a observar una oscilación, ¿verdad? Muy pequeña, ¿verdad? Eso es un oscilador armónico también. Okay, y la ecuación, vean la ecuación ahora, del péndulo de torsión, D2 zeta, DT2, igual a capa entre I, creo que la dejaron de último. Sí, así, capa
Capa entre I por zeta, igual 0. Entonces vean ahora la ecuación de un péndulo de torsión. D2 zeta, igual, D2 zeta de T2, D2 zeta de T2. ¿Verdad? Claro, este zeta no es el mismo, ¿verdad? Aquí era el ángulo de la vertical con la cuerda. Aquí es el ángulo que hace la vertical, ¿con quién? Con la distancia del pivote al centro de masa. Y aquí, ¿qué es esta zeta? Es el ángulo que barre el cuerpo, ¿verdad? Cuando yo intento torcerlo. Esta capa es una constante, se llama la constante de torsión. Es una letra griega, capa, con doble P. Y esa capa es particular para cada material. Es decir, qué sé yo, el acero tiene una capa, una constante de torsión, el hierro tiene otra constante de torsión, y así sucesivamente. Entonces, la capa se refiere a la varilla que sujeta al cuerpo rígido, y la I se refiere al centro de masa del cuerpo rígido. Entonces, esta I aquí sí es la inercia del centro de masa. Por lo general es la inercia del centro de masa. ¿Ok? Entonces, cuidado, no confundan esta I con esta I, ¿verdad? Esta I es con el teorema de ejes paralelos, y esta I, en la mayoría de los casos, hasta donde me acuerdo, siempre se usa el centro de masa, ¿verdad? Porque por lo general la varilla pasa por el centro de masa del cuerpo que esté ahí soldado, ¿verdad? Y el periodo es 2pi raíz de, dele vuelta a esto, ¿verdad? Aquí omega cuadrado, es capa entre i, ¿verdad? Entonces aquí el periodo es i entre capa. Y ahí tengo el periodo de un péndulo de torsión. Entonces, ¿cuántos periodos son? 4. El oscilador armónico, ¿verdad? El bloque pegado al resorte, el péndulo de simple, ¿verdad? El péndulo físico y el péndulo de torsión. Pero vea que todos comienzan igual, tienen esa forma, 2pi raíz de algo, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Está bien. Bueno, jóvenes, entonces voy a comenzar en cuanto pueda a subir cosas a la plataforma, ¿verdad? Los videos se los mando al correo institucional, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y lo que vamos a escanear, lo subo ahí a la plataforma para que ustedes lo bajen directamente. Yo lo voy subiendo en la semana correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana es movimiento oscilatorio. Entonces ahí voy a poner el PDF, ¿verdad? Del material que yo ponga por ahí. Ahí hay un resumen de fluidos. No sé si ya lo vieron. En la semana de fluidos hay un resumen que lo dejaron ahí. No sabía que existía ese resumen. Alguien lo puso ahí. Me imagino que yo, no me acuerdo. Pero es de la clase que vimos la semana pasada. De ahí fue que tomé yo la clase. Entonces, si ustedes lo bajan, pues van a ver que es la misma clase que yo les di, que está en el video, ¿verdad? Lo que me falta es subir el problema, pero no me acuerdo cuál era el problema. ¿Alguien me puede recordar qué problema? Fueron varios, ¿verdad? Los que hicimos. Pero sí los tengo ahí, lo único es que tengo que escanearlos. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a quedar aquí y nos veríamos el viernes. Digo, el viernes, el jueves. Bueno, profe, gracias. Bien, Bueno, con profe, mucho muchas gusto. gracias. Bueno, ok. Gracias. Profe. Hasta luego, profe. Bueno, hasta luego.